Vamos a ver algunas generalidades acerca de lo que es la anatomía. Vamos a empezar con... oh, creo que no. Permítanme. Porque... Bien. Vamos a ver lo que es la... generalidades son acerca de algunos conceptos, algunos términos y posiciones del cuerpo. Los movimientos los voy a dejar un poquitito más adelante para ver primero algo de planos y ejes y después los movimientos. En realidad, anteriormente tenía esta misma clase seguidita, pero vamos a ver si lo dividí en tres ahora. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la posición anatómica. Posición anatómica es de donde siempre vamos a partir. Debemos siempre partir de esto. Por favor, hoy es el día en que tiene que cambiar su forma de pensar acerca de la posición del cuerpo. Siempre, siempre anatómicamente, siempre vamos a ver esta posición. No importa si estamos viendo al individuo de pie, sentado, acostado, acostado boca arriba, acostado boca abajo, de lado, de cabeza. Siempre nosotros vamos a considerar a esta posición la posición llamada anatómica, anatómica humana. Esta es la posición en la que nosotros vamos siempre a identificar las partes del cuerpo y aún el mismo cuerpo. El individuo está de pie, con las palmas de las manos dirigidas hacia adelante, los dedos de las manos están separadas y las plantas de los pies están sobre el piso, sobre el suelo. ¿Qué significa esto? Bien, primero, lo primero de todo es que este va a ser siempre el lado derecho y para nosotros pues representa un poquito de dificultad adaptarnos al lado derecho y al lado izquierdo porque a veces pensamos en función de nosotros mismos. Sin embargo, aquí lo que estamos hablando es del lado derecho o el lado izquierdo del paciente. Esto es lo que estamos hablando. Siempre entonces lo vamos a ver nosotros de frente. Y lo que para nosotros, nuestro lado derecho, en realidad es el lado izquierdo del paciente. Y nuestro lado izquierdo es el lado derecho del paciente. Ajá. Así es como lo vamos a estar viendo nosotros siempre, aun cuando el paciente esté o el individuo o la persona esté acostado o en alguna otra posición. Quiere decir que esto de arriba siempre va a ser superior, esto siempre va a ser inferior, esto siempre va a ser izquierdo, este siempre va a ser derecho, esto siempre va a ser posterior, esto siempre va a ser anterior. Bien. Con base en eso, entonces el pie lo vamos a considerar como que tiene
una parte superior y una parte inferior, una parte anterior y una parte posterior. ¿Sí? Esto es muy importante porque el pie, la parte anterior del pie no es esta. Esto que estamos viendo aquí es la parte superior o dorsal. Y esto que estamos viendo aquí, la planta del pie, es la parte plantar, es la parte inferior. ¿De acuerdo? A diferencia de la mano, que esta va a ser la parte anterior y esta va a ser la parte dorsal o posterior. En el pie, por tanto, la parte anterior son los dedos y la parte posterior es el talón. La parte dorsal del pie es el empeine y la parte inferior es la planta del pie. Muy bien. Entonces, así es como lo vamos nosotros a considerar. Esta será entonces la posición anatómica, la vista anterior, la vista lateral y la vista posterior. Esto siempre será derecho y esto siempre será izquierdo. Esto siempre será posterior y esto siempre será anterior. No importa si nosotros estamos arriba, abajo, adelante, atrás. No importa si la persona a quien estamos viendo o la pieza anatómica o el cadáver que estamos estudiando está a nivel de, del suelo, acostado, arriba, abajo, en una mesa, de lado, etc. Bien, vamos a ver algunas posiciones que adopta el cuerpo y que tienen que ver tanto en la anatomía como en la clínica. Primero vamos a ver la palabra decúbito. La palabra decúbito significa acostado o recostado. Eso es lo que significa la palabra decúbito. Decúbito es acostado. Entonces, si está acostado boca arriba, quiere decir que está recostado sobre su espalda. Por eso se llama decúbito dorsal. Y si está acostado boca abajo, quiere decir que está acostado sobre su vientre, es decir, decúbito ventral. Al decúbito dorsal también se le llama decúbito supino. Al decúbito ventral también se le llama decúbito prono. Vamos a ver la siguiente clase, el siguiente tema, lo que es supinación y pronación. Supinación es cuando está el vientre hacia arriba, pronación es cuando está el vientre hacia abajo. Entonces, por eso se le llama también decúbito prono o decúbito supino. Si decimos que está recostado sobre, entonces decimos recostado sobre su espalda es decúbito dorsal. Recostado sobre su vientre, decúbito ventral. Cuando el paciente, la persona o el cuerpo está recostado sobre un lado, se dice que está en decúbito lateral. Si es decúbito lateral, está recostado sobre su lado derecho, entonces es decúbito lateral derecho. Y si está recostado sobre su lado izquierdo, entonces será decúbito lateral izquierdo. Recuerden siempre, decúbito significa recostado sobre. Entonces, si está sobre el lado derecho, es decúbito lateral derecho.
Si está sobre el lado izquierdo, entonces es decúbito lateral izquierdo. Hay otra posición que conocemos como posición fetal, en la cual es esta posición. Técnicamente se conoce con el nombre de posición genupectoral. Genu quiere decir rodilla, pectoral quiere decir pecho. Entonces, genupectoral, rodilla, pecho. Posición rodilla-pecho. Entonces, eso se llama posición genupectoral. Comúnmente lo conocemos como posición fetal. Bueno, muy bien. Vamos a ver algunas... bueno, espérenme tantitito. La posición, por supuesto, es de pie o en pie. Ambos es bien aceptado. Posición de pie o posición en pie. Es cuando está los pies sobre el piso. Y a esto se le conoce también como bipedestación. Bipedestación. ¿De acuerdo? Bipedestación quiere decir de pie. Bi quiere decir dos. Ped, pedio, quiere decir pie. Estación quiere decir posición. Entonces, posición sobre sus dos pies, bipedestación. No traigo la ilustración, pero si está sentado, el individuo está sentado, se llama sedestación. Aquí se los anoto. Sedestación cuando está sentado. Sedestación es cuando está sentado. Allá no apareció bien. Pero sedestación es cuando está sentado. Bipedestación es cuando está de pie. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a las regiones del cuerpo. El cuerpo se divide en tres regiones: cabeza, tronco y extremidades. La cabeza comprende dos partes, el cráneo y la cara. El tronco comprende el tórax, el abdomen y la pelvis. Algunos autores le llaman región abdominopélvica porque ambas regiones se unen y no tenemos con toda exactitud un límite de decir hasta aquí es abdomen, hasta aquí es pelvis, sino que los órganos que se comparten entre el abdomen y la pelvis. Por eso algunos autores le llaman cavidad o región abdominopélvica. Bien. Aquí tenemos al cuerpo humano ya sin su piel para ver las diferentes regiones. Entonces, cabeza, tronco, vamos a ver. Entonces, tronco vendría a ser esta parte de aquí. Esto sería el tronco. Extremidad inferior derecha, extremidad inferior izquierda,
extremidad superior derecha, extremidad superior izquierda. Cabeza. Cabeza, tronco y extremidades. Nos queda una parte que es precisamente el cuello. El cuello, que es la parte que va a unir la cabeza con... Oh, permítanme. La parte que va a unir la cabeza con el tronco, se va a conocer con el nombre de región cervical, cervix o cuello. Entonces, la palabra cervix quiere decir cuello. Entonces, tenemos cabeza, cuello o región cervical, extremidades superiores y extremidades inferiores. Este es precisamente nuestro cuerpo perfectamente bien delimitado de sus regiones. Decíamos que el tronco va a tener una parte llamada tórax, que sería esta parte. Esto sería el tórax. Otra parte, que sería esta, y que al cual se le llama vientre o abdomen. Y una tercera parte, la cual es esta de aquí, se le llama pelvis. Entonces, tórax, abdomen, pelvis. Extremidad superior, extremidad inferior, cabeza y cuello. Oh, muy bien. Dos extremidades superiores, también llamadas extremidades torácicas porque nacen del tórax. Dos extremidades inferiores, también llamadas extremidades pélvicas porque nacen de la pelvis. La cabeza. La cabeza la tenemos nosotros dividida en dos partes. Lo que es el cráneo, que sería aquí, a partir de este punto, o pues, perdón, un poquito más abajo. Me voy chueco. Ahora sí. Cráneo y cara. Este sería el cráneo. Esta parte sería el cráneo. Y esta parte de aquí sería la cara. Delimitándose perfectamente bien con la región cervical o cuello. Entonces, tenemos cráneo, cara y cuello o región cervical. Muy bien. Entonces, tendríamos el cráneo, el cuello y la cara.
Esta sería nuestra división de la cabeza. Y por supuesto decía del cuello. Cada extremidad superior incluye brazo, antebrazo y mano. Sus articulaciones son hombro, codo y muñeca. Nuevamente, tenemos aquí nuestro miembro superior. Decíamos, esto sería todo el miembro superior. Entonces tendríamos lo que es el brazo, lo que es el antebrazo y lo que es la mano. Recuerden siempre viéndolo en posición anatómica. Y además vamos a tener articulaciones, que es la articulación del hombro, la articulación del codo, la articulación de la muñeca y las articulaciones, le voy a llamar así, las articulaciones de la mano. Entonces vamos a tener hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano. Aquí le pongo dedos. Entonces, a partir de hoy, por favor, les voy a pedir que se le nombre al miembro superior o miembro torácico, y sus partes del miembro torácico son brazo, antebrazo y mano. Por favor, no quiero que me vayan a decir que todo el brazo es el miembro superior, porque no es así. Es brazo, antebrazo y mano. Brazo, antebrazo y mano. Por favor, cuando se refieran a la parte entre el codo y el hombro, ese va a llamarse brazo. Cuando se refieran a la parte de entre el codo y la muñeca, ese se llama antebrazo. Y es muy importante, por favor, que lo nombren así. No voy a aceptar, o incluso hasta puntos les voy a bajar cuando me digan del brazo. ¿A qué te estás refiriendo? Pues y me señalan el antebrazo, me señalan la mano, y a veces me señalan en los dedos. Eso no es así. Y la articulación entre, ya veremos más adelante, realmente el hombro, como son varias articulaciones, por eso se llama complejo articular del hombro, pero en forma general le vamos a llamar el hombro, el codo, la muñeca y las articulaciones de la mano. ¿De acuerdo? Por favor, para que esto lo tomen siempre en cuenta. Lo mismo va a suceder con el miembro inferior. Ay, ¿qué pasó? Permítanme. ¿Qué pasó aquí? Algo hice mal. Algo hice mal. Bueno, lo mismo va a suceder con la extremidad inferior. Está formada por muslo, pierna y pie. Muslo, pierna y pie. Vamos aquí. Entonces, vamos nosotros siempre, por favor, a considerar el muslo, la pierna y el pie.
La articulación entre el fémur y la pelvis, es decir, entre el muslo y la pelvis, se va a llamar cadera. La articulación entre el fémur y la tibia se va a llamar rodilla. Y la articulación entre tibia y peroné y astrágalo se va a llamar tobillo. Entonces, vamos a tener nosotros a la cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Entonces, muslo, pierna y pie. Lo mismo, por favor, la recomendación, que no me confundan o no me digan pierna para referirse a todo el miembro inferior. El miembro inferior se llama miembro inferior o miembro pélvico y sus partes son muslo, pierna y pie. La articulación entre el muslo y la pelvis se llama cadera. Así que, por favor, también, esa es otra recomendación. Ahora verán. La recomendación. Aquí me voy a regresar tanto. Esta parte de aquí. Esta es la cadera. Esta parte de aquí, perdón. Esta parte de aquí es la cadera. 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 ¿De acuerdo? Por favor, no quiero a partir de hoy que le llamen cadera a esta parte. Esto no es cadera. Esto no es cadera, por favor. Nuestros pacientes le van a seguir diciendo cadera a toda esta parte. Sin embargo, anatómicamente, y como ustedes ahora van a ser unos expertos en anatomía, esta parte no es la cadera. Es la región lumbar, la región lumbosacra, la región pélvica, la región sacropélvica o coxosacral, etcétera. No es la cadera. La cadera es esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Eso es a lo que me refiero. Por favor, que empiecen a revisar nuevamente y a dar los nombres correctos que deben tener cada parte. Bien, entonces dijimos que el miembro inferior tiene el miembro inferior va a tener el muslo, la pierna y el pie. Muslo, pierna y pie. Así que la pierna no es todo, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo podría decir. Entonces, está aquí la cadera, está aquí la rodilla y está aquí el tobillo. El tobillo es toda la articulación, por favor. Igual, porque a veces dicen que el tobillo es este huesito que está aquí y no es así. Esa es parte del tobillo. El tobillo es la articulación entre la tibia y el peroné y el astrágalo. Bueno, muy bien. Los siguientes términos son utilizados cuando se hace referencia a la cabeza
y al tronco, teniendo en cuenta que el cuerpo siempre está en posición anatómica. Entonces vamos a hallar la región dorsal o posterior, la región ventral o anterior, la región craneal hacia arriba y la región caudal hacia los pies. También utilizamos los términos como superficial, lo que está más pegado a la piel. Profundo, lo que está más alejado de la piel. Lateral, lo que está alejado de la línea media. Y medial, lo que se acerca a la línea media. Profesor, dijo que era caudal y qué más en la pasada. Craneal. A ver, me regreso. A ver, aquí estamos. Dorsal es la parte, la región de la espalda. Ventral del vientre o región anterior, pecho y vientre. Del pecho y del vientre. La región craneal es hacia la cabeza. Todo lo que se acerca, perdón. Lo que se acerca a la cabeza. Y caudal, lo que se acerca a los pies. Esto de craneal y caudal se utiliza mucho, pero mucho más en los en embriología. En anatomía a veces lo usamos. En la clínica, cuando vemos pacientes, también a veces lo usamos. En biomecánica, pero es más utilizado en embriología. Pero son dos términos utilizados, craneal y ventral. Bueno. Ahora sí. Uy, ¿qué pasó aquí? Algo hice mal. Aquí. Ahora sí. Bien. Superficial es lo que se acerca a la piel. Profundo es lo que se aleja de la piel. O sea, mientras más alejado de la piel es más profundo. Lateral, lo que se aleja de la línea media. Y medial, lo que se acerca a la línea media. En el pasado, esto de lateral se le llamaba también externo y medial se le llamaba interno. Hoy ya no se utilizan esas palabras, interno y externo, sino que solamente se utilizan lateral y medial. Lateral es lo que se aleja de la línea media y medial lo que se acerca hacia la línea media. ¿Quedó bien entendido? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos adelante. A ver,
Aquí es donde decimos vista ventral o anterior, vista lateral y vista dorsal. Hemos quitado, hace un rato quité solamente la piel y vimos un cuerpo con toda la musculatura. Ahora hemos quitado todo y nada más tenemos el puro esqueleto. Entonces, ahora vamos a tener algunas palabras que utilizamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, aquí lo que les decía, caudal, lo que se va hacia los pies, y craneal, lo que se va hacia la cabeza. Mientras más cerca de la cabeza esté, es más craneal. No quiere decir que nada más sea la cara, el cráneo, la cabeza, no, sino es la dirección. Tomen en cuenta eso, por favor. Lo que acabamos de ver son direcciones, dirección. Entonces, dirección y localización. Si yo digo dorsal, es que se va más hacia atrás. Si digo ventral, es que se va más hacia adelante. Si digo craneal, es que se va hacia la cabeza, o sea, está más cerca de la cabeza. Igual superficial, profundo, lateral y medial. Así es como nosotros lo vamos a diferenciar. Muy bien. Hasta ahorita, en este momento, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? No. Bueno, a ver, vamos a ver. Les voy a poner entonces un pequeño examen. Este ya es un examen, como quien dice. A ver, vamos a ver. Yo solo tengo una duda, perdón que le interrumpa. No, a ver, dime. No pidas perdón. Cuando explicó lo de dorsal y dorsal anterior, posterior, en la mano no me queda muy claro. Como es palmar y luego acá dorsal. ¿Sí? Y luego anterior sería la punta de los dedos. No. O aquí no aplica. Aquí El no anterior, aplica. posterior, no sé dónde quedó. Claro, por supuesto. A ver, espérame. Vamos a una mano. Vamos a una mano. A ver, más claro. Aquí, vamos a verlo aquí. Ajá. Esta parte sería la palma, ¿cierto o no? ¿Sí? Esta palma sería anterior. Okay. Y esto sería, por llamarlo, el dorso de la mano. ¿De acuerdo? Sí. Esto sería posterior. Ok. Y lo otro ya sería distal y proximal. Distal serían las uñas. Proximal sería la muñeca, por ejemplo. Eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento. No te adelantes. Pero los dedos no son anteriores o posteriores. Los dedos son... Pero en el pie sí. Espérame tantito, sí. Cara anterior de los dedos sería esta. Cara posterior de los dedos sería esta. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. ¿Se entendió perfectamente bien? Sí, Cara ya, gracias. anterior y cara posterior. En el pie, no, porque los dedos quedarían adelante y el talón quedaría atrás. Los dedos están en la parte anterior y el talón en la cara posterior. En tanto que hay una cara del dedo, hay una cara superior y una cara inferior. La cara superior de los dedos del pie y la cara inferior de los dedos del pie. Esto es la cara dorsal y la cara plantar de los dedos del pie. Aprovecho para decirles algo. Los dedos del pie también se les ha conocido con el nombre de artejos. Los artejos
son los dedos del pie. Oh, ya, no sé qué hice. Los artejos son los dedos del pie también. Hay un error muy frecuente de dicción que dicen ortejos. No son ortejos, está mal dicho. La palabra correcta es artejo. Viene del latín articulus, que significa articulación. De ahí también viene la palabra artrópodo, de araña, por la forma en la que tienen sus patas. Por eso los dedos, como tienen varias articulaciones, se les ha llamado artejos. Podría ser correcto también llamar los dedos de las manos y los dedos de los pies artejos, pero se ha dado la costumbre de solamente nombrar artejos a los dedos del pie. Entonces, ustedes van a referirse a los dedos del pie como los artejos. Y esa es la palabra correcta. Cuando digan ortejos, les voy a bajar, no un punto, 2 puntos, porque está mal dicho. Es un error. Incluso a veces hasta en los libros viene como ortejos, lo cual está mal dicho. Es un paréntesis. Es un paréntesis que acabo de hacer ahorita, aprovechando. Bueno, pero ¿se entendió lo que preguntabas? ¿Tu duda? Sí, todo muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a las regiones. Bueno, no, les iba a poner un pequeño examen. A ver, vamos a ver. Este hueso que está aquí es el hueso del fémur. Este que está aquí es el hueso del fémur. Y en este caso lo estamos viendo en forma lateral. La pregunta, vamos a verlo aquí en vista anterior. Una vista anterior. Vista posterior, perdón, la vista posterior. Vamos a ver, la vista posterior del fémur. La pregunta es, la cabeza del fémur, que está aquí, ¿es proximal o distal? Esa es la pregunta. Proximal. 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 Bien. Los cóndilos del fémur, que son estos, ¿son proximales o distales? ¿Proximal o distal? Distal. Distal. Bien. Ahora, el cuerpo o diáfisis, el tercio medio de la diáfisis, ¿es distal o proximal? Medial. A ver, ¿qué pregunté? ¿Es distal o proximal? Proximal. 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 Pues muy mal. Distal, ¿no? Porque se está yendo hacia abajo, según yo. Si está yéndose hacia abajo, entonces es distal. Ajá. Si está acercándose hacia distal, bueno, ahí está. Es una pregunta un poquito capciosa, poquito, nada más es para determinar. Estamos hablando de direcciones. Miren, aquí tendríamos, y ubicaciones, aquí tendríamos que preguntar con respecto a qué. ¿Es distal o proximal respecto de dónde o de quién? Porque es distal respecto de la cabeza, pero es proximal respecto de los cóndilos o de la rodilla. ¿Me expliqué? A ver, otra vez, otro. Ajá, otro. A ver, vamos a ver. Fémur. Estamos hablando del fémur. Y decía que los cóndilos eran... ¿Qué me dijeron? ¿Los cóndilos son qué? Distales. Distal. Pero si yo les digo respecto de la rodilla,
Proximal. Proximal. Es proximal a la rodilla. ¿Se entendió? Entonces, siempre debemos de decir, ¿es proximal a? ¿O es proximal respecto de? ¿O es distal? Entonces, así sí podríamos decir, la cabeza femoral es distal al acetábulo o a la pelvis. ¿Cierto o no? Sí. Ahí sería proximal, ¿no? No, la cabeza femoral es distal a la pelvis. A ver, razónalo. Yo tengo una duda. Es que yo estaba en el entendido de que distal y proximal aplica primero para articulaciones y siempre va respecto del origen del miembro. Entonces, lo que está más lejos del origen del miembro siempre sería más distal que proximal. No. Tienes un poquito de confusión en ese sentido. Miren, lo proximal es lo que se acerca hacia arriba, hacia el centro. Aquí vamos a poner el centro, línea media. Aquí lo pusimos. Es más, lo pongo desde acá. Proximal es lo próximo a. Lo distal es lo alejado, lo distante a. Entonces, siempre debemos de tener un punto de referencia. Profesor, ahí yo tengo una pregunta, o sea, ¿pero el punto de referencia siempre es la línea media No o, siempre. o sea, es respecto a lo que estemos analizando en ese momento? Respecto a lo que estemos analizando en ese momento, efectivamente, es respecto de lo que estemos analizando en ese momento. Entonces, por eso les decía, vamos otra vez al ejemplo. A ver, la cabeza del fémur, es esta, es distal a la cresta ilíaca. ¿Sí o no? Sí. A ver, Sí. bien. Los cóndilos femorales son proximales a la rodilla, a los cóndilos tibiales. Ajá. Sí. Eso es, la tibia es distal al fémur. Sí. La rodilla es distal al fémur. La cadera es proximal a la diáfisis del fémur. La columna vertebral es proximal a la pelvis, pero la columna lumbar es distal a la columna torácica. Pero si yo tengo aquí un cuerpo vertebral, una vértebra, cualquiera que sea, aquí tengo mi vértebra, el extremo distal de la apófisis espinosa es distal al cuerpo vertebral. La superficie inferior del cuerpo vertebral es distal a la superficie superior. ¿Me expliqué? ¿O no me expliqué? Siempre hemos de encontrar nuestra referencia. Entonces, este cuerpo vertebral es proximal a este, pero al mismo tiempo este es distal
al de arriba. ¿Se entendió o no? Yo, Sí. con ese último ejemplo, o sea, ¿por qué? Porque el de abajo sería el proximal y el de arriba el distal. A ver, vamos a ver otra vez. Otra vez. Le voy a poner nombre. Este va a ser L1, este va a ser L2 y este va a ser L3. Ahí le puse nombre. Lumbar 1, lumbar 2 y lumbar 3. Lumbar 2 es proximal a lumbar 3. L2 es proximal a L3, porque está arriba. Ok. Pero L2 es distal a L1 al mismo tiempo. Pero ¿Quedó eso claro? es, L2 es como nuestro punto de referencia. Si cambiamos, digamos, a L1, o sea, entonces Entonces, L2. porque L2 está más cerca de arriba, o sea, del punto más No. alto del cuerpo. No. Por eso les decía, no necesariamente. Para ejemplificar, para que no haya muchas dudas, miren mi dibujo del lado derecho. Para que no haya tanta confusión en eso, por eso en cosas de columna vertebral, a lo de arriba se le llama craneal y a lo de abajo se le llama caudal. Entonces diríamos que L1 es craneal y L3 es caudal. No sé si me expliqué. Pero al mismo tiempo es válido. Yo puedo decir que L1 es proximal y L3 es distal. Pero L2 es proximal a L3. L3 es proximal a L4, pero es distal a L1. Depende. Pero eso Sí, dime. sí estamos yendo hacia lo caudal. O sea, porque si estuviéramos yendo hacia lo craneal, ¿no sería al revés? ¿O sería lo mismo? A ver otra vez tu pregunta porque no te entendí la pregunta. Lo que no entiendo es por qué si está arriba es proximal. O sea, ¿por qué L2 es proximal a L3 y L3 a L4? Es que es como verlo como L3 más bien es proximal a L2, ¿no? No sé. Es la Porque referencia. ya iría para craneal y entonces ya va para la dirección que dice que es proximal y proximal es para arriba y distal es para abajo. O sea, es como nada más nombrarlo pero invertido, ¿no? Es que debemos de tomar en cuenta la referencia que tenemos. Ajá. A ver, ¿quién estaba preguntando de los antes de Karen? ¿Quién estaba preguntando? Yo. Fernando. A ver, fíjate muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde estás tú ahorita? Yo estoy ¿En tu casa? ¿Estás en tu casa o dónde? Sí, en mi casa. ¿Y con quién estás en tu casa? ¿Quién está ahorita en tu casa? Mi mamá y mis hermanos. Bueno, tú estás más próximo a tu mamá. O bueno, ¿qué quién? Exactamente. Esa es la pregunta. ¿De quién? O sea, ¿de quién me está hablando? De mí. Ok. La respuesta es, claro que Sí. sí, porque yo no estoy ahí. ¿De acuerdo? Sí. Yo estoy más distante. Pero Ajá. yo te puedo decir que yo estoy exactamente en el centro de Querétaro. Porque aquí estoy vivo en el centro, estoy en el mero centro. Ok. Entonces, en realidad yo estoy más próximo que tú. Ok. Pero respecto de qué. Ajá. Es que justamente, o sea, sí entiendo esa parte. Lo que no entiendo en el ejemplo que nos dio específico era, o sea, ¿cuál era la referencia? Por ejemplo, entre L1, L2 y L3, ¿cuál era la referencia para decir este es distal y este es proximal?
yo siempre dije, este es distal a L2, es proximal a L1. Ajá. Entonces siempre la referencia es cuando yo digo A. Ok. Tú estás más próximo a tu mamá que yo. Ajá, sí, yo sé, es que eso es muy fácil de entender, pero lo que se me complicaba también con el que dijo de la cabeza del fémur y la cresta ilíaca, Ajá. tampoco entendía por qué eran distales, porque nos decía como, o sea, es distal, pero ¿qué sería lo proximal ahí? ¿No? O sea, no entiendo cuál es la referencia. Uno y otro. Uno es el proximal y otro es el distal. Así de simple. La cresta ilíaca es proximal a la cabeza del fémur. Y la cabeza del fémur es distal a la cresta ilíaca. Ah, ok, ya entendí. Ok, sí. ¿Sí? Profe, ¿es porque está abajo? Pero ¿por qué no lo entiendo? Sí, claro, así es. Es porque está más abajo, más lejos. No es que esté más abajo o más arriba, es porque está más lejos o más cerca. Pero entonces depende si lo vemos cefalocaudal o caudocefálico. No, Ahí sí se toma como referencia la línea media, profe. ahí se toma la línea media. Pero anteriormente ya no me di cuenta quién preguntó lo de cefalocaudal y eso. No. Acuérdense, por eso dijimos, partimos de la posición anatómica. De la posición anatómica. Aun cuando esté de cabeza, este individuo puede estar parado de cabeza, siempre será lo proximal, lo distal, lo anterior, lo posterior, lo superior, lo inferior, lo ventral, etcétera. Siempre va a ser igual, no importa. Así que, independientemente de si el individuo está en la posición en que esté, siempre será proximal o distal, como decías, a la línea media, en ese caso, porque estamos hablando del cuerpo, pero podemos hablar de una parte del cuerpo, como lo hicimos ahorita con el fémur. A ver si no quedó muy confuso. ¿Alguien tiene todavía confusión en eso? Creo que yo me ocupo de decírselo a ver si sí estoy bien. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del fémur, si tenemos el tercio medio, digamos que es proximal con respecto a la cabeza, diga, distal con respecto a la cabeza del fémur y proximal con respecto a la rodilla. Perfecto, así es. Exactamente así es. Gracias. Miren, esto va a estar muy, muy sencillo, muy fácil. Conforme vayamos avanzando, lo van a entender mucho mejor. Esto está muy sencillo porque no nos vamos a referir así en términos totalmente huecos, solos. No lo vamos a hacer así, sino que siempre, y lo van a comprobar ustedes, cuando empiecen a leer, cuando empiezan a describir, ustedes van a decir, les pongo el ejemplo ahorita, el ejemplo. Hueso de fémur, es lo que vamos a ver. El fémur es un hueso par, porque es derecho e izquierdo, es un hueso largo, porque esa es su forma, y por lo tanto va a tener dos epífisis y una diáfisis. La epífisis proximal tiene una forma esférica, es redondeada, la cual se une distalmente con el cuello femoral. El cuello femoral tiene su base distal sobre la metáfisis del fémur, formada superior y lateralmente por el trocánter mayor y medial, posterior e inferior por el trocánter menor. Los dos trocánteres son proximales a la diáfisis del fémur, con la cual se continúan, etcétera, 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 etcétera. Si ustedes van ahorita al libro, el libro así lo dice. ¿Me expliqué? Entonces, si yo no les explico esto, si no aclaramos ahorita estos términos,
cuando ustedes vayan a leer su libro de anatomía, su lección, su clase, pues va a ser una confusión bárbara. No van a entender. Entonces, esto lo aterrizamos con el lenguaje que vamos a usar. Conforme vayamos usando el lenguaje, ustedes van a ir comprendiendo poco a poco estas palabras. No se preocupen ahorita si de decir distal qué, respecto de qué, de la línea media, de la cabeza. No se preocupen de eso, porque conforme vayamos avanzando, ustedes lo van a entender a la perfección cuando empecemos a describir cada parte del cuerpo. Entonces, vamos a seguir ahorita adelante y conforme vayan ustedes avanzando, verán cómo van a entender esto. ¿Podemos seguir adelante? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a las cavidades del cuerpo. Son espacios que dan forma al cuerpo y sirven para alojar a los órganos y los distintos sistemas. En los organismos superiores estamos hablando de seres vivos. Ajá. Hay cavidades craneales, raquídeas, torácicas, abdominales, pélvicas. Ajá. Pero dentro de eso también hay cavidades. A esto es a lo que nos referimos. Miren, este sería la cavidad. Oh, espérenme. Otra vez, permítanme. Este sería la cavidad torácica. Esto sería la cavidad torácica. Con los órganos torácicos, que son los pulmones, el corazón, los llamados grandes vasos y el mediastino, con la tráquea y los bronquios. El timo también lo tenemos aquí. Entonces, esa sería la cavidad torácica. Luego tenemos la cavidad abdominal, que también comparte con la cavidad pélvica. Entonces, estos son cavidades. La cavidad craneal también la tenemos aquí, pero aún dentro de la cavidad abdominal tenemos el estómago, por ejemplo, que el estómago es una cavidad intra del estómago, así lo vamos a llamar ahorita, intra del abdomen, intra del tórax, quiere decir dentro de, y extra quiere decir fuera de, pero estamos hablando de la cavidad. Entonces, si digo intraabdominal, ¿a qué me estoy refiriendo? Que está dentro de la cavidad abdominal. Y si digo extraabdominal, quiero decir que está fuera de la cavidad abdominal. Les pongo un ejemplo práctico y claro. No sé, le dieron un balazo a una persona. Es un ejemplo. Y la bala quedó alojada aquí. Aquí está la bala. Ajá. Entonces, la bala penetró aquí, miren. Se vino aquí. Le dispararon del lado izquierdo y aquí y se quedó aquí. Ahí está la bala. Entonces, descríbanme dónde está la bala. Intratorácica. Cavidad torácica. Intratorácica. Y yo les digo, hoy tienes que comprobar muy bien que no esté intraabdominal. Porque si fue intraabdominal, pues pudo haber perforado el riñón, el vaso, el páncreas, etc. Entonces, yo te digo, a mí se me hace que está intraabdominal. Ustedes me dicen,
No, está extraabdominal. ¿Se entendió? Sí. ¿Está fuera o está dentro de la cavidad? Entonces, la cavidad lo que hace es alojar a los diferentes órganos del cuerpo. Uh-huh. Igual para lo mismo, igual y titito, va a ser en las articulaciones, intraarticular o extraarticular, intracraneano o extracraneano. Uh-huh. Entonces, esto es, para eso son las cavidades. Bien, la cavidad craneal contiene el cerebro y protege todas sus estructuras nerviosas. Se continúa con la cavidad raquídea o con el raquis y tiene su ubicación en la parte dorsal del cuerpo. Aquí está la cavidad craneal, así como les mostré la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad pélvica, también podemos decir de la cavidad intracraneana o cavidad craneana. Uh-huh. La cavidad raquídea, es decir, dentro del raquis, que sería esta parte de aquí. Entonces se continúa directamente con este sería el encéfalo, el cerebro. Aquí está el cerebelo, aquí viene el bulbo raquídeo y aquí viene la médula espinal. Todo esto es médula espinal dentro de la cavidad raquídea. Esto que estamos viendo aquí es una resonancia magnética, en la cual vemos nosotros el encéfalo o cerebro y la médula espinal. Esto es parte del sistema nervioso central y que está protegido por los huesos del cráneo y columna vertebral, formando una cavidad craneal y una cavidad raquídea. Bien. La cavidad torácica entre la base del cuello y el diafragma. Aquí decía que se encuentra el corazón, el esófago, el timo, tráquea, bronquios, los grandes vasos, la arteria aorta. ¿Puedes regresar un poco a la anterior diapositiva, por favor? Oh, ¿para qué la quieres ver tanto? No creas que es tan importante ahorita. A ver. Profe, esta presentación la sube, ¿verdad? ¿Toda esta clase? No, pero ¿quieres que la suba? Pues sí. Pues bueno, entonces la subimos. Gracias. ¿Tú eres la jefa de grupo? No. Dile a la jefa de grupo que te mande para que, como ella es la jefa, que mande a que la subamos. Ah, ok, gracias. Sí, la voy a subir, pues. A ver, corazón, esófago, timo, tráquea, bronquios, arteria aorta, que es el callado, y también la aorta, la primera parte de la aorta descendente, vena cava superior, vena cava inferior, conducto torácico, los nervios, sobre todo la cadena simpática paravertebral, ganglios, vasos linfáticos, el mediastino, pulmones, me faltó aquí ponerle. Ajá. Profe, pero ¿por qué dijo que ahorita eso no es como muy importante? ¿Más adelante vamos a abordar bien todas esas partes? Claro que sí, efectivamente. Por eso lo dije. Porque además de todo, no es mi materia. Mi materia dijimos que va a ser Esquelética. miembros superiores y miembros inferiores. Con el profesor Cristian, vamos a ver, van ustedes a ver esta parte. Ajá. Órganos, lo que está dentro del tórax, dentro del abdomen. Ajá. Y con la maestra Nadia, que les da neuroanatomía, van a ver lo de cerebro y médula espinal. ¿Sí? Bien, la cavidad abdominal se sitúa entre la cavidad torácica y la cavidad pelviana. Está encerrada por los músculos del abdomen, en la parte anterior, y en la parte posterior está la columna vertebral con los músculos paravertebrales. Aquí encontramos los órganos
digestivos, riñones, bueno, los riñones están atrás, pero están todavía dentro de esa cavidad. Ajá. Uréteres, vaso, arteria aorta abdominal, vena cava inferior y volvemos otra vez a los nervios, la cadena simpática paravertebral, ganglios, vasos linfáticos. Aquí está. Esto sería la cavidad abdominal. Aquí está el riñón derecho, hígado, páncreas, duodeno, yeyuno, íleon, colon ascendente. Aquí se cortó el colon transverso y el colon descendente, no los vemos. El recto sigmoides. Aquí está el ciego. Aquí está la apéndice. Esta es la arteria aorta abdominal con su bifurcación en ilíacas primitivas. Ilíaca primitiva derecha, ilíaca primitiva izquierda. Y esta se divide en dos, en ilíaca externa e ilíaca interna. Y la ilíaca externa se va a continuar ya con la arteria femoral. Entonces hasta aquí sería por eso decía que se confunden ya con la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Muy bien. Esto también lo van a aprender con el profesor Cristian, cómo se divide sobre la piel los diferentes cuadrantes para determinar qué es lo que encontramos en la profundidad de la cavidad. Igualmente, la cavidad pélvica. Bueno, muy bien. Ahora sí. ¿Dudas o preguntas? Comentarios que quieran hacer en este momento. Yo con la cavidad que dijo que seguía después, raquidia estaría dentro de la columna. La cavidad raquídea es dentro de la columna vertebral, así es. Ok. Ajá. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con otro tema. Profesor, yo tengo una duda. ¿Ah? Así como proximal y distal dependía la referencia o lo que estábamos estudiando, ¿Sí? lo del lateral y medial no depende de eso, ¿verdad? Eso siempre va a ser respecto a la línea media. No, va a ser igual. Exactamente igual es también. También Ajá. depende de lo que estemos estudiando. Así es, efectivamente. Voy a poner un ejemplo. Ahí está mi mano. Es mi mano izquierda. Bien. A ver, ¿cuál es la parte lateral y cuál es la parte medial de esta mano que estás viendo allí? Dime tú. La medial sería el pulgar. ¿Por qué? No es cierto, sería el meñique porque estaría más cerca de la línea media. Bueno, primero te habías equivocado, efectivamente. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en posición anatómica. Ajá. Entonces, el meñique sería medial. ¿Y cuál es el dedo lateral? El pulgar. El pulgar es el dedo lateral porque estaría efectivamente así, en posición anatómica. Bien, yo te la puse así. Bueno, vamos a ver lo siguiente. El dedo, si tú dijiste que el dedo pulgar es lateral y el dedo meñique es medial, yo te pregunto, ¿el dedo medio qué es? Tendría que saber respecto a qué, ¿no? Efectivamente, es medial respecto del índice o es lateral respecto del meñique. ¿Sí o no? Ah, ok.
Lo mismo podríamos decir del mismo dedo. A ver, vamos a ver el pulgar. Tú me dijiste del pulgar. Ujú. Estamos viendo así. Tiene una cara lateral y una cara medial. ¿Cierto o no? Sí. Un borde, pues, un borde lateral y un borde medial. Un Ujú. borde distal y una base que es proximal. Pero al Ah, mismo tiempo tiene una falange distal y una falange proximal. Pero esa falange tiene un extremo distal y un extremo proximal. Un extremo lateral, que sería este, y un extremo medial. Un borde. ¿Me expliqué? sí. Entonces, y ahí nos vamos. Y el huesito, pues tiene también una cortical medial y una cortical lateral. Y así nos vamos. Entonces, sí, por eso les digo, no se preocupen tanto de si no entienden exactamente la expresión, porque la van a entender conforme vayamos leyendo y vayamos describiendo cada una de las partes. Para eso es. Solamente ahorita tenemos que entender estos términos para cuando ya empecemos en la práctica, pues ya vamos viendo qué es exactamente y van a entenderlo muy fácil, lo verán. No es nada difícil esto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, comentario? Bien, si no es así, vamos al siguiente tema, a la planigrafía. Le vamos a llamar planigrafía. No sé cuál es. Creo que es este. Bien. Otra vez. Partimos de la posición anatómica. La cual estamos viendo de frente al individuo con los brazos, los antebrazos y las manos en extensión normal, es decir, en reposo, con los dedos abiertos y las palmas de las manos viendo hacia adelante. Partiendo de eso, puedo decir que hay 3 ejes y 3 planos, los cuales me van a diferenciar a mí diferentes partes del cuerpo, ubicar estructuras dentro del mismo cuerpo. Bien, entonces empezamos con que hay ejes y planos primarios o principales y y planos secundarios o complementarios. Los ejes secundarios o complementarios no los vamos a ver ahorita porque no son en este momento indispensables saberlo. No los vamos a ver porque son variables dependiendo de cada articulación, de cada lugar que estemos viendo y son muy utilizados en biomecánica, pero en anatomía no tanto. Por lo tanto, nosotros vamos a ver los primarios o principales, que son 3 ejes y 3 planos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver nosotros. 3 ejes y 3 planos. Primero tenemos que saber qué es un eje y qué es un plano, la definición. Si queremos estudiar los ejes y los planos del cuerpo, primero tenemos que entender qué son los ejes y los planos. Un eje se define como una línea imaginaria que atraviesa un cuerpo, alrededor del cual gira
ese mismo cuerpo. Entonces, un eje, vuelvo a repetir, un eje es una línea, esto es muy importante, importantísimo, imaginaria. Línea imaginaria, no existe. Creo que ustedes lo vieron. Sí, sí lo vieron, ahorita que me estoy acordando. Ustedes lo vieron en tercero de primaria. ¿Se acuerdan? En tercero de primaria, ustedes vieron el eje de la Tierra, por ejemplo. O veían una figura geométrica y determinaban cuál era su eje. ¿Recuerdan esa parte? Bien. Entonces, aquí nosotros vamos a determinar cuál es el eje del cuerpo. Un eje es una línea imaginaria. No es una línea real, no existe. ¿Cómo le llamaríamos hoy? Está de moda. Virtual, ¿verdad? Es una línea virtual. No existe. Es imaginaria. Bien. El plano viene a ser algo parecido. Es una superficie imaginaria sobre la cual se mueve un cuerpo. Pero también hay un detalle, también sirve para dividir ese mismo cuerpo. Bien. A ver, por favor, quiero que en este momento me vean a mí. Dejen de ver ahorita la presentación. ¿Me ven a mí? Sí, profesor. Yo aquí tengo un objeto, es una cajita. Una cajita. El cual atravesé con no es imaginaria. Esta no es imaginaria, por supuesto. Pero vamos a pensar que sea imaginaria. Este va a ser el eje de este objeto, el cual este objeto va a girar, miren, gira sobre ese eje. ¿Ya lo vieron? Entonces, esta línea, esto es el eje. Y este eje va a atravesar el cuerpo para darle precisamente ese giro. Ahí está. Atraviesa. Eso es un eje. Bien. Ahora vamos al plano. El plano es una superficie imaginaria. En este caso lo tengo aquí, no es imaginaria. Vamos a pensar que es imaginaria. Sobre el cual se va a mover el objeto, el cuerpo. ¿De acuerdo? Me adelanto tantito. El eje va a permitir que el cuerpo gire sobre el eje, pero que se mueva sobre la superficie. ¿Quedó claro? La definición. Es muy importante que entiendan esto, ¿eh? Sí, profe, sí quedó claro. Si lo entienden, verán que todo está muy fácil. Vamos a seguir adelante. Ejemplos de ejes, el de la Tierra. Como ya tenía hambre, pues les puse una manzana. Aquí está su eje. Todos entendemos eso, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes estudiaron en tercero de primaria, el eje de la Tierra, vieron que no era así derechito, sino que estaba un poquito inclinado. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, muy bien. A ver, ahora vamos a los ejes del cuerpo. Tenemos 3 ejes y 3 planos. Empezamos por los ejes. Los ejes son 3. El vertical, que atraviesa el cuerpo desde la cabeza hasta en medio de los pies. El transverso,
que va de un lado a otro, del lado derecho al lado izquierdo, del lado izquierdo al lado derecho, y el anteroposterior que va de adelante a atrás. Son ejes de movimiento sobre el cual gira el cuerpo. Aquí los tenemos. El transverso o transversal va de un lado a otro, atraviesa el cuerpo de un lado a otro. El vertical, que entra exactamente por el centro de la cabeza y sale, por decirlo así, por el coxis o por el centro de la pelvis y termina por fuera. Y el anteroposterior, que va de adelante a atrás o de atrás hacia adelante. Bien, antes de pasar más allá, quiero que ustedes piensen y ustedes mismos lo razonen y me digan. Si dije que el cuerpo gira sobre su eje, ¿hacia dónde va a girar este cuerpo, el de nuestra pantalla izquierda? Sobre el eje transversal o transverso, ¿qué giro va a dar? Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Efectivamente, hacia arriba y hacia abajo no. Hacia arriba y hacia abajo no. Entonces, y atrás. hacia adelante y hacia atrás. Exactamente. Hacia adelante y hacia atrás. Bien. Sí, más o menos hacia arriba y hacia abajo. Sí te entendí. Nada más que quiero que lo razonen perfectamente bien. Se va a ir hacia adelante y hacia atrás. En el vertical, De rotación. rotación. Y en el anteroposterior, Hacia Aducción y aducción. hacia los lados, inclinación. Bien, empezamos bien. Vamos al siguiente. Entonces, en el eje vertical, en realidad, proporciona movimiento de rotación a manera de un trompo. Rotación. En el eje transverso o transversal, da movimiento de flexión y extensión. Eso que dijiste que hacia arriba y hacia abajo, eso que dijiste también hacia adelante y hacia atrás, a eso le vamos a llamar flexión cuando es hacia adelante y extensión cuando es hacia atrás. Sí, es que yo lo estaba diciendo porque me estaba imaginando el hombro. Y bueno, hacia arriba es la flexión. Entonces, Bien. Pero me refería a eso, Sí, no, estás bien, por eso dije, sí estás bien, pues. Te entendí perfectamente bien. Ajá. Vale. No tiene cero, no te preocupes, todavía no tiene cero. Ni tampoco puntos menos, no te preocupes. Vale. Bueno, movimientos de flexión y extensión. Anótenlo bien. Otra vez. El eje vertical o longitudinal proporciona movimientos de rotación. El eje transverso proporciona movimientos o da proporciones de flexión y extensión. Y el eje anteroposterior da movimientos de abducción y aducción de los miembros. Pero hablando del tronco, da movimientos de inclinación lateral. Profe, ¿cree que pueda repetir eso de los movimientos? Vamos a ver. Eje vertical o longitudinal da movimiento de rotación. Eje transverso o transversal da movimiento de flexión y extensión. Eje anteroposterior da movimiento de abducción y aducción de los miembros. Gracias. Pero también da movimiento de inclinación en el tronco, inclinación lateral derecha o inclinación lateral izquierda. Vamos a los planos. Los planos
Decíamos, son superficies imaginarias sobre las cuales se mueve un cuerpo, pero también sirve para dividir el mismo cuerpo, lo dividen anatómicamente. También tenemos 3 planos. El plano frontal o coronal, el plano sagital o medio y el plano horizontal. El plano frontal o coronal atraviesa exactamente el cuerpo partiendo a la mitad de la cabeza de una oreja a la otra, por decirlo así. De una oreja a la otra. Es muy fácil, no sé si por eso le pusieron así, pero yo así me lo aprendí. Coronal viene de corona. Como la corona, como una diadema, pues. A ver, ¿quién de ustedes trae diadema? De las mujeres. Espero. A ver, ¿quién de ustedes trae una diadema? ¿Cómo se la ponen? ¿Por delante o por detrás de la oreja? De una oreja a la otra, ¿cierto o no? Su diadema. Sí. A ver, ¿quién trae diadema? Ah, también de los hombres. Traen su diadema ahorita de audífonos. Sus audífonos están en forma de diadema, o sea, en forma de corona, coronal. Allí donde va la diadema, allí es el plano coronal. Por lo tanto, me divide al cuerpo en mitad anterior y mitad posterior, en 2 partes que no son iguales. Plano sagital o medio divide al cuerpo en 2 partes exactamente iguales. Pasa exactamente por la mitad del cuerpo, a nivel de la nariz, va desde la nariz hasta el occipucio, hasta el occipital. Y de ahí parte hacia abajo, al cuerpo en 2 mitades exactamente iguales. Y el plano horizontal, el cual me divide al cuerpo en 2 partes, mitad superior y mitad inferior. También son 2 partes que no son iguales. Bien. Tanto los planos como los ejes no son exactamente en el mismo punto. Pueden aplicarse a todo el cuerpo, pero también pueden aplicarse a cada una de las partes del cuerpo. Lo mismo que hace un rato estábamos mencionando. Es decir, puedo poner su eje y su plano en un dedo o en una falange. Entonces ya dividí en 2 regiones a ese hueso. A ver, vamos a ver estos planos primarios en el cuerpo humano. El frontal, el sagital o medio y el horizontal. Pero ubiquen, por favor, no va exactamente en el mismo lugar siempre. Yo puedo subir o bajar el horizontal. Lo puedo poner hasta arriba o lo puedo ir bajando hasta la planta de los pies. Igual el frontal y el sagital no. Pero puedo ponerlo a un nivel más arriba o más abajo. El plano sagital me divide al cuerpo así, el plano frontal me lo divide así y el plano horizontal me lo divide así. Ahora, esto que les voy a decir es la clave para entender los ejes y los planos. Lo primero es entender la definición. Y lo segundo es entender que siempre van unidos su plano con su eje.
Fíjense que cuando hicieron los ejes y los planos, los unieron para siempre, hasta que la muerte los separe. No, es más, no, aquí no. Aquí ni la muerte los va a separar. Siempre, 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 siempre. Su eje va a corresponder al mismo plano. Son inseparables. Nunca, jamás se van a poder separar. Entonces, el eje transversal siempre va a tener su plano, que va a ser el sagital. El eje transversal está casado con el plano sagital. El eje vertical está casado con el plano horizontal. Y el eje anteroposterior está casado con el plano frontal. ¿De acuerdo? Eje transversal con plano sagital. Eje vertical con plano horizontal y eje anteroposterior con plano frontal. Siempre va a ser así. Bien. Vean, por favor, otra vez, véanme a mí, a la pantalla, y vamos al mismo ejemplo que les había puesto hace un rato. Aquí está el eje y el cuerpo que está girando alrededor. Lo único que van a hacer ustedes es cambiar el eje con el plano, el nombre pues, y es el mismo. El eje siempre va a ir con su plano, siempre. Entonces, vamos a ver. Plano, eje longitudinal, plano transverso. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora lo volteamos nada más. Eje lateral o eje transverso con el plano sagital. Ahora nada más lo volteo. Ay, ya se me cayó. Eje coronal. Perdón. Plano coronal con eje antero-posterior. ¿Se entiende? Otra vez. Vamos a ver. Lo pongo aquí en mí. Lo voy a poner en mí. Porque aquí no. ¿Qué plano es este? Coronal. Plano coronal. Este es mi eje. Entonces, viene aquí. Nada más. El anteroposterior. Bien. Entonces, lo puse aquí el anteroposterior. ¿Qué movimiento realiza? Abducción, aducción. Abducción, aducción. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Eje transverso con plano sagital. Aquí está. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Movimiento, extensión, flexión. Extensión, flexión. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y finalmente, el, ¿cuál me falta? Horizontal. El anteposterior, el eje vertical. Vertical. Aquí está. Vertical. Plano. Horizontal. Horizontal. Ahí está. Ahí está. ¿De acuerdo? Movimiento de rotación.
En el caso de mi cuello, de mi cabeza, porque es el tronco, es rotación derecha, rotación izquierda. En el caso de mi hombro, mi brazo, mi antebrazo, mi muñeca, rotación medial y rotación lateral. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿No hay dudas o preguntas? ¿Hasta ahorita todo bien? Todo bien. Bueno, si es así,